Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Aprendiendo con. Mi nombre es Marisol Barrientos y espero que disfruten el programa. El día de hoy vamos a hablar respecto a un tema muy interesante. Vamos a hablar respecto a la teoría cognitiva y las herramientas tecnológicas. Pero de seguro se preguntarán ¿qué es la teoría cognitiva? ¿Qué es el aprendizaje multimedia? ¿Y qué es la educación? Muy bien, pues aquí se los vamos a explicar. Primero que nada vamos a definir qué es el aprendizaje, qué es la teoría cognitiva. El aprendizaje es la necesidad de saber algo. La teoría cognitiva es entonces el aprendizaje en un proceso cognitivo que tiene origen en la necesidad de construir y estructurar todo aquello que sea real. Todo aquello que podamos ver, saber que existe o que puede llegar a existir, ya sea enfrente de nuestros ojos o hasta en lo que no es consciente. Y está implícito entre la interacción entre nosotros y el medio ambiente. O sea, no hablamos de los árboles, de las aves, de todo eso. Hablamos de todo aquello que nos rodean. El contexto, las personas, las situaciones, los problemas, las ideas, todo. Y que también tiene que ver con las estructuras cognitivas, que lo cognitivo, es muy importante que aprendamos este concepto. Lo cognitivo es todo aquello que aprendemos, todo aquello que involucra al cerebro y sus procesos, que tienen que ver mucho con la persona y su personalidad. Entonces, la psicología cognitiva comparte con el conductismo la convicción de que el estudio del aprendizaje debe ser objetivo y que las teorías del aprendizaje deben brotar de la evidencia experimental. ¿Qué es el conductismo? Es aquella teoría que nos dice que la manera de desarrollar el ámbito cognitivo de una persona es entrenándola. Como por ejemplo, cuando tú tienes un horario estricto para comer en el trabajo, pon tú, entras a las 8 de la mañana y toca comer a las 11 de la mañana. Todos los días durante 2-3 semanas es la misma rutina. Entonces va a llegar un momento en el que tú ya no vas a estar muriéndote de hambre porque todavía no has desayunado, sino que tu cuerpo y tu mente en automático se van a acostumbrar a que la hora en la que me debe dar hambre, porque es la hora en la que voy a comer, es a las 11 de la mañana. De eso se trata el conductismo, de acostumbrar a la persona a un determinado hábito que se le puede confundir o más bien comparar con una doctrina. Entonces, según Jérôme Brunet, que es psicólogo y pedagogo, cada individuo posee los motivos intrínsecos para aprender, y este concepto es válido teniendo en cuenta que los fenómenos de la motivación cognitiva pueden estar condicionados en la persona. Brunner en sí definió el aprendizaje como un fenómeno de obtener información de alguien usando la mente de otra persona. O sea que es un acto de descubrimiento, no un evento al azar. Implica esperar a encontrar cierta regularidad e informes en el medio ambiente, en las personas, en su pensamiento, para poder crear estrategias de investigación estructurada en cierta parte del aprendizaje de todo aquello nuevo que está encontrando la persona. Ahora hablaremos de las diferentes teorías cognitivas. Primero que nada tenemos la teoría cognitiva de la emoción. En sí, Fritz Heider parece ser el pionero de este tipo de teorías, indicando que la persona tiene cierto nexo con sus emociones y los estados cognitivos, que entre sí se entrelazan y destacan una influencia recíproca. Esto quiere decir que los procesos cognitivos se condicionan en nuestras emociones y a la inversa. Las emociones se condicionan dependiendo de nuestro estado cognitivo. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene una admiración o más bien una emoción agradable hacia otra, puede comenzar a creer que esta persona tiene innumerables virtudes. Por ejemplo, con nuestros papás. Si nosotros admiramos a nuestros papás, amamos a nuestros papás, es obvio que nosotros vamos a empezar a pensar que nuestros papás son las personas más sabias del mundo, que son las personas con más virtudes, que son las personas más talentosas del mundo, y es perfectamente normal. Al igual que, por ejemplo, si hay una persona que nos desagrada muchísimo, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad,
una persona que simplemente en algún momento de nuestra vida nos hizo algo, vamos a tender a ver o a pensar que tiene muchas características negativas en sí. Por lo tanto, nuestros conocimientos pueden estar condicionados por la presencia de una emoción, ya sea una emoción positiva o una emoción negativa. Ahora, ahondado a esto, vamos a hablar de las teorías cognitivas de la motivación. La teoría de las necesidades básicas, elaborada por McClelland, marcó un hito muy grande en el estudio de las determinantes cognitivas de la motivación, que quiere decir que involucra tres necesidades principales. La necesidad de éxito, que refleja el deseo de éxito o el miedo profundo que muchos tenemos al fracaso. La segunda, esa necesidad de pertenencia, que combina los deseos de protección y socialidad con el miedo de rechazo por parte de otros. O sea que muchísimas veces, y más que nada, dependemos de la relación que tengamos con otras personas. Y la tercera, y más importante, la necesidad de poder reflejar los deseos de dominio o el temor de la dependencia, de ser o personas muy dependientes o ser personas muy independientes, ya sea de las personas, de una situación o de un determinado lugar. Y con todo esto viene la teoría cognitiva de la personalidad, la cual es muy importante, y menciona un aspecto que mencionábamos al principio de la relación con el medio ambiente. En sí, todo este tipo de teorías comenzaron a desarrollarse por ahí de la mitad de los años 50, 59 y se expandieron en los 60 y 70. Después se convirtieron en un modelo de referencia actual muy seguido también para la terapia de trastornos de personalidad. Mucho ojo con esto. En una primera teoría relevante se asimilaba a los nuevos planteamientos cognitivos y fue elaborado por George Kelly. En sí, su teoría de las construcciones personales afirma que la personalidad es una organización integrada basada en esquemas o construcciones a través de los cuales el individuo conoce, interpreta y se modifica de cierta manera en la relación con el ambiente. El individuo es una especie de científico que vive la vida como un experimento. ¿Alguna vez te ha pasado que por simple curiosidad o ese je ne sais quoi haces algo porque quisiste hacerlo? En sí, esta teoría tiene mucho que ver con eso mismo. Hacemos las cosas porque nos vemos llamados a ello. Nuestros esquemas cognitivos se construyen a través de la curiosidad, de querer conocer, de querer interpretar ciertas ideas, ciertas situaciones, ciertas palabras, ese cierto algo que nos está llamando. Y en sí, la teoría de Kelly encontró una amplia aplicación que hasta el día de hoy es vigente en la psicología clínica y en la psicoterapia. Pero bueno, estamos hablando de esas cosas. Ahora que sabemos todo este contexto del aprendizaje, los procesos cognitivos y la teoría, vamos a unirlo con la segunda parte de nuestro tema, que son los recursos multimedia. A ver, vamos a definir qué son los recursos multimedia. A ver, son una serie de herramientas tecnológicas y nos permiten presentar este tipo de información de manera atractiva y dinámica frente a una audiencia. Generalmente incorporan elementos como un audio, como video, como imágenes, cosas interactivas, GIFs, todo aquel material que pueda ser visualizado. Y requiere de la participación de la audiencia o de otro tipo de elementos interactivos. ¿Para qué nos sirven en el contexto educativo? Los recursos multimedia pueden ser de gran utilidad en el aula, y realmente si lo usamos de la manera correcta podemos llegar a los alumnos de diferentes formas, ya que, como sabemos, los alumnos cuentan con diferentes estilos de aprendizaje. Esto quiere decir, unos aprenden de manera visual, otros aprenden de manera auditiva, otros aprenden más parándose haciendo, construyendo el conocimiento, al igual que otros prefieren o se acomodan más trabajando individualmente o trabajando en grupos, socializando, compartiendo ideas, intercambiando. Y pues en sí, esto se traduce a que hay una mayor probabilidad de que los estudiantes adquieran los conocimientos que sí necesitan, ya que los métodos tradicionales tienden a favorecer a cierto tipo específico de alumnos que aprenden de una forma más pasiva. Ahora, lo ideal es crear este tipo de material didáctico, cursos, etcétera, que incorpore este tipo de herramientas multimedia y evitar simplemente usar tanta herramienta bastante ya vista como PowerPoint o Prezi. En sí pueden ser atractivas, claro, pero no necesariamente incorporan elementos de multimedia. No necesariamente es una herramienta,
ya que el verdadero reto se encuentra en incorporar las nuevas tecnologías en el aula. Y si aún no sabes por dónde empezar, no te preocupes. Vamos a hablar un poquito de estos recursos y técnicas multimedia que se pueden usar para las clases. Primero que nada, vamos a hablar de las técnicas de la multimedia. Existen diferentes técnicas. Por ejemplo, podemos promover la interactividad. Es muy importante que los alumnos se logren comunicar entre sí y que no solamente sean personas pasivas que se sienten delante de una pantalla o delante del maestro, escuchen y repitan. Es muy importante que compartan sus opiniones, que logremos interactuar con ellos y tener ese conocimiento impartido a través de videos detonantes, preguntas, discusiones, lluvias de ideas o todo lo que promueva un ambiente adecuado de estudio. Hay que incorporar elementos variados. Hay que decirle adiós a la monotonía de clases, porque ya es muy conocido que es muy importante que las clases no sean monólogos repetitivos donde simplemente parecemos catedral. Hay que procurar estimular y atraer la atención del grupo, incorporando videos, recursos auditivos, plataformas interactivas, juegos, que realmente ahorita vamos a hablar más adelante de esto. Hay que fomentar también el trabajo en equipo. Es muy importante que ayudemos muchísimo a los chicos a que se integren entre ellos, porque algo muy conocido a través de la pandemia, y no me van a dejar mentir, es que los alumnos, en su mayoría, se han aprendido a trabajar solos y quieren y prefieren trabajar solos y no intercambian muchas ideas, no intercambian muchas palabras, no hay mucha actividad y discusión. Por lo tanto, está bien forzarlos de vez en cuando. Hay que alentar a los alumnos a compartir ideas, hay que usar diferentes recursos, diferentes plataformas como TEDx, como Kahoot, como Nearpod, como Quizzes, Padlet, como Canva, como muchísimas otras que tenemos. Y es muy recomendable aplicarlas y utilizar este hermoso arte de las herramientas multimedia en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que determinar contextos adecuados para su empleo, aunque tampoco es recomendable prescindir totalmente de los métodos tradicionales. Es importante aprender a balancear entre las clases e identificar las necesidades del grupo. Así podremos plantear sesiones que se ajusten a los estilos de aprendizaje e incorporar las herramientas multimedia cuando sean más efectivas para transmitir conocimiento o cerrar cierta unidad de aprendizaje. Entonces, a modo de conclusión, herramientas educativas, teoría cognitiva. Es una nueva manera de tratar a los alumnos, la nueva forma de educación. La educación está en constante movimiento, por lo tanto, estamos orientados, por no decir obligados, a innovar, a renovarnos, a tener una pequeña pizca de lo que es el nuevo mundo. Así que realmente te hago la invitación de que lo hagas, de que pruebes cualquiera de las cosas que te mencioné hoy, que pongas tu curiosidad a flote, que pongas tu mente a trabajar a 1000 por hora con todos los ejemplos que di, o que te metas a internet a explorar un poquito más de las herramientas multimedia. Es muy importante, son muy importantes, no solamente para la formación de alumnos, sino para ti como profesionista que hoy me estés escuchando. Así que, sin más que mencionar por el momento, los espero en la próxima emisión y espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias y buenas noches.